¿Qué es el arte? Esa es la pregunta clave que alguna vez me hicieron, como estudiante de una carrera que tiene su título Artes Plásticas. Irónicamente, la mayoría pretende mantenerse en la ignorancia de esta cuestión. Tanto aficionados como entendidos evaden la pregunta, con la siguiente afirmación: el arte no se puede definir, porque es un concepto demasiado amplio y no es posible encasillarlo. Pero para alguien que se dedica con seriedad al arte, esto no puede quedar así. El deber del artista no solo es hacer arte, sino también es pensar, encontrar un sentido y por lo tanto un significado en lo que hace. Porque así y solo así se podrá comenzar a dar solución al gran problema de qué puede ser arte. Para colmo, este es un problema que se ha discutido durante siglos y que no ha llegado a una respuesta que, en mi opinión, abarque todo lo que puede llegar a ser el arte. Para ello debemos conocer las dos perspectivas principales que se dan en esta discusión, que a su vez son dos componentes indispensables, los cuales son lo concreto y lo poético. Lo concreto es lo que sitúa al arte dentro del mundo, como un agente funcional de la gran maquinaria humana. Por ejemplo, Aristóteles lo definiría así: arte es aquella producción humana realizada de manera consciente, fruto, por tanto, de su conocimiento. El defecto con esta definición es que amplía demasiado su rango, extendiendo a toda habilidad que se domine, de manera que cualquiera que repita y se haga experto en una actividad puede ser un artista en la visión de Aristóteles. Lo cual recuerda la definición de Joseph Beuys: el arte es la acción, la vida. Lo cual da lugar a corregir, pues no toda habilidad o acción sería arte. Más bien se trataría de una habilidad o acción concreta que está ligada inexorablemente a la creación y a la expresión, en el sentido de una manifestación del estado interno que den constancia de aspectos emocionales y personales, que sean capaces de sobresaltar el ánimo de uno y de quienes admirarán la obra. Prosiguiendo con el segundo componente, hablaremos de la poética, que vendría a ser lo que sitúa al individuo por sobre el mundo, permitiendo conocer a profundidad la carga expresiva, ligada al sentimiento de lo que subyace a lo visible. Entonces no nos debería parecer raro que en su mayoría las definiciones que se enfocan en la poética dentro del deber artístico son propuestas por los mismos artistas. Un ejemplo de ellos es Pablo Picasso, el cual diría: el arte es la mentira que nos ayuda a ver la verdad. O también Marcel Duchamp diría: el arte es la idea. O, si queremos una afirmación más atrevida, Jean Dubuffet dice: el arte es la novedad. Como vimos, estas definiciones nos dejan con más preguntas que respuestas, pues suscitan el espíritu que ellos buscaban dar con su obra, o son propias de su contexto temporal e histórico. Nos dejan en lugares completamente distintos, lo cual no nos conviene si queremos llegar a una definición en específico, pero nos permiten identificar la complejidad que requiere la propia obra y el grado de profundidad del mensaje al que se quiere llegar. Lo que conviene en este caso, tras mucho analizar y corroborar definiciones distintas, es conciliar este componente concreto y el componente poético del arte, porque uno sin el otro no se sostienen. Lo concreto debe tener poética en el fondo, porque si no está vacío, y lo poético debe conservar algo concreto, porque de otra manera muere al no tener un lugar en el mundo. Entonces toda esta esencia tan abstracta y amplia la sintetizan en esta definición. Arte es el ordenamiento técnico en búsqueda de los caracteres estéticos, que hacen de esta una creación expresiva, transmitiendo así un mensaje. Con esta definición evidenciamos los componentes necesarios para posibilitar la obra de arte. Ninguna palabra está por azar, sino todas buscan encontrar lo concreto en lo subjetivo y viceversa. Entonces iremos desgranando uno por uno estos elementos. Ordenamiento es composición. Se trata de disponer los elementos creados para exaltar el mensaje que se quiere dar. Esta nos habla de la facultad máxima del creador, pues se impone en su decisión e inteligencia por sobre lo dado. Uno debe no solo crear formas individuales, sino darles una situación y un lugar a cada una. Para ello el próximo término nos ayudará. Técnico. Se refiere al criterio, al uso correcto del material que se tiene o a la invención de herramientas que posibiliten lo que se piensa.
Con la técnica, los elementos que son creados pueden funcionar por sí solos y si se juntan adquieren una sinergia única. Prosiguiendo, la búsqueda que se da desde la composición de la técnica culmina cuando se encuentran con los caracteres estéticos. ¿Pero qué son? Carácter se refiere a la personalidad, no solo de los sujetos, sino también de los objetos, a su actitud propia y única, la cual les permite diferenciarse de otros. Y lo estético es quizá de lo hablado lo más retador de definir, pero optaremos por partir del postulado de que esta no se trata en totalidad de lo bello, sino que es todo lo susceptible a ser percibido, entrando así dentro del terreno de las sensaciones posibles por los sentidos, o sea, lo sensible, hasta la frontera que lo asume con lo desconocido, llegando a ser experiencias por encima de lo ya mencionado, relacionadas con la intuición, lo mental y lo onírico, siendo estas suprasensibles. Por ende, la estética busca englobar la experiencia para ser referida o comunicada al otro. Entonces, los caracteres serían la cosa y lo estético su experiencia, propiciando que el arte sea una creación expresiva. Respecto al término crear, podemos argumentar que el arte es creación de manera indiscutible, pues ésta siempre tenderá a adicionar elementos y a encontrar métodos que le permitan avanzar dentro de la expresión del propio artista. Mientras que esto expresivo ya mencionado se trata de la poética con la que se maneja, donde se busca llevar a cabo una catarsis, o sea, la interacción del lenguaje de los sentimientos, que son asimismo estados de conciencia, con la mente del espectador, lo que posibilita ampliar la perspectiva y la comprensión de dichos estados, que causarán un impacto en forma de resonancia, siendo esta empatía, o de conflicto, siendo esta la duda. El objetivo es marcar una diferencia entre el ser que entra a observar esta obra y quien sale después de haberlo hecho. Y ello se sustenta con el mensaje, que es el código y la estructura que está por detrás de cada obra, que es en sí un misterio abierto, una pregunta que está de manifiesto en la obra y de la cual se nos da pistas en el recorrido compositivo que presenta. Porque primero se nos muestra lo aparente, una escena de la que normalmente podemos reconocer elementos sueltos. Después, esos elementos forman un conjunto que hace coherente un tipo de situación concreta. Podemos decir que se sitúa en una casa, en un paisaje, en el mar o en una calle. La pregunta que prima en este estrato es el qué, pero el mensaje nos lleva a preguntarnos el cómo y el por qué. El punto es que muchas veces nos quedamos en esos detalles superficiales de lo aparente, de la técnica y de lo reconocible, que en un primer momento pueden distraer nuestra atención de lo que el autor quiera transmitir con su obra. Por ello debemos analizar bien para reconocer esta intención real, más profunda, que está dentro de lo alegórico y lo oculto, pues cada obra de arte que se pueda denominar como tal es también un misterio, una invitación a admirar lo sutil y ahondar en la magia que habita lejos de lo obvio. Es reconocer que dentro de lo concreto hay virtud, pero que sin la apelación que da la poética no es nada, pues este componente es equivalente a lo desconocido, lo cual entra en conflicto con lo cotidiano, convirtiendo a las imágenes de la vida en canales que uno tiene para reavivar este interés, esa curiosidad por lo que nos mira de vuelta en la contemplación, pues se trata del acto de explorar, de quebrar fronteras internas y de entrar en diálogo con algo más grande. Por ello siempre está ligado a encontrarnos con siglos de historia del arte, que posibilitan lo que se muestra y que nos conectan con conocimientos de lo ya inventado y de lo que está por descubrirse. Eso en parte lo sabemos desde este acto introspectivo que nos regala el arte con sus mensajes, tan crípticos pero a la vez tan reales, tan variados y a la vez tan semejantes, quizás por esta complejidad que no ha dejado dormir a sus teóricos y a los mismos artistas, que han existido a lo largo del tiempo, sea tan difícil plantear una definición única de qué es el arte. Lo sabré yo que soy artista, pero de algo estoy seguro, que plantear estas ideas es mi deber y tarea como artista, porque artista no es el que se queda callado e inmóvil, sino quien, a pesar del peligro, de lo que pueda hacer tras la acción, de la misma de posibilidades que se pierden en la niebla de las especulaciones, es capaz de lanzarse a lo desconocido, porque tiene en sus manos y en su voz el peso de todos los maestros que lo precedieron, y armado con su visión es capaz de volver con aquello que habita en esos confines, entre la gloria y la decadencia, entre lo sublime y lo visceral, se adentra en este viaje de magnitudes cósmicas, solo para ensalzar su ser en la esencia del universo,
y dejarle al mundo una parte de sí mismo en la eternidad. Pues al final, eso es el arte, de buscar entre lo imposible para vencer al tiempo y admirar la verdad tras el mundo. Es el camino, es nuestro camino y es el camino del mundo.